En las últimas horas de la tarde del 4 de diciembre de 1980, se encontró una tumba sin nombre en un campo en El Salvador. Cuando se la abrió, en presencia del embajador de los Estados Unidos, se encontraron los cadáveres de 4 mujeres, las hermanas de Merinol, Maura Clark e Ita Ford, la hermana Ursulina Dorothy Cassell y la misionera laica Jean Donovan. 3 de los 5 oficiales de ejército, a quienes posteriormente se les encontró responsables de la violación y asesinato de estas 4 mujeres, se habían graduado de la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos. Según el Pentágono, la misión de esta escuela es entrenar a las Fuerzas Armadas de América Latina, promover el profesionalismo militar, fomentar la cooperación entre las fuerzas militares multinacionales y expandir el conocimiento de los que reciben el entrenamiento acerca de las costumbres y tradiciones de los Estados Unidos. La Escuela de las Américas, que fue creada en 1946 en Panamá, actualmente se encuentra en los campos del Fuerte Benning, Georgia. Esta escuela enseña a manejar M-16, a hacer guerra psicológica, a realizar operaciones comando y entrena francotiradores. Puesto que en décadas no se han producido guerras de mayor importancia en los países latinoamericanos y la amenaza comunista se ha desvanecido, ¿por qué dar este tipo de entrenamiento? Diputado Joseph Kennedy. Si uno se fija en la variedad de materias que ofrecen a estos individuos, se puede ver que en realidad ellas están destinadas a preparar líderes militares de países extranjeros para que luego provoquen la subversión en sus propias comunidades. Desde que se abrió esta escuela, se han entrenado más de 55.000 oficiales militares de 23 países latinoamericanos y el Caribe, con un promedio de 2.000 estudiantes por año. A medida que surgen los acontecimientos acerca de la escuela y sus graduados, muchos activistas de derechos humanos se sienten interesados por este problema, como el padre de Merinol, Roy Bourgeois. A pocos metros de aquí se encuentra la Escuela de las Américas, la cual es una escuela de combate y la mayoría de las materias están relacionadas con lo que ellos llaman guerra contra la rebelión. ¿Quiénes son los rebeldes? Debemos hacernos esta pregunta. Son los pobres, es la gente de América Latina que pide un cambio. Son los campesinos sin tierra que tienen hambre, los que trabajan en la salud, los defensores de los derechos humanos, los que organizan a los trabajadores, convirtiéndose todos ellos en rebeldes. Se los ve como el enemigo, y ellos son los que se convierten en el blanco de aquellos que aprenden sus lecciones en la Escuela de las Américas. ¿Qué se sabe sobre lo que se enseña en esa escuela? En los años 80, la guerra civil en El Salvador se convirtió en el centro de atención de los activistas de derechos humanos de todo el mundo. Escuadrones de la muerte operaban libremente, matando generalmente a 50 personas por noche. Había tantos casos que el 23 de marzo de 1980, el arzobispo Oscar Romero de San Salvador pidió clemencia a los líderes militares de su país. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Mientras celebraba la misa al día siguiente, el arzobispo Romero fue asesinado. Unos años más tarde, en los archivos de seguridad nacional en Washington, D.C., se hizo un descubrimiento importante al obtener la copia de un cable de difusión abierta. Kate Doyle. Estos 2 cables son de la Embajada Americana de El Salvador. Uno es de Dean Hinton, quien era encargado de El Salvador en 1981, y trata sobre una reunión en la que Roberto D'Aubizón planea el asesinato del arzobispo Romero y decide al azar quiénes serían los encargados de ejecutarlo. D'Aubizón recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas, al igual que 3 de los oficiales directamente responsables del asesinato.
11 de diciembre de 1981, El Mozote, pequeña aldea en El Salvador. Primero llegaron y dijeron que todos salieran a la calle. Sacaron toda la gente de las casas y después la pusieron tendida boca abajo aquí en las calles, hombres y mujeres, boca abajo. Y los niños llorando. Los soldados estaban así, aquí, por un lado y por el otro, así. Y ellos cuando se dirigieron a ver las mujeres allá, yo lo que hice fue pues arrodillarme a la tierra, me arrodillé a la tierra así. Mataron a todos y la única que sobrevivió fui yo por la gracia de Dios. Me encontraba debajo de ese arbolito cuando escuché los gritos de los niños. Yo sabía cuáles eran míos. Ellos lloraban y decían: «Mami, nos están matando». Más de 900 hombres, mujeres y niños fueron masacrados, virtualmente la población entera de la aldea y de los alrededores de El Mozote. De los 143 cadáveres identificados en el laboratorio, 131 eran niños menores de 12 años, incluyendo a 3 infantes menores de 3 meses de edad. Diez de los 12 oficiales citados como responsables de la masacre del Mozote eran graduados de la Escuela de las Américas y miembros del batallón Atlacatl, que es parte del ejército de El Salvador. San Salvador, 16 de noviembre del 89. 6 sacerdotes jesuitas, una empleada e hija fueron brutalmente asesinados. Para obtener la información sobre este incidente, se comenzó la investigación por la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, dirigida por el diputado Joseph Muckley. I went down, talked with the embassy, talked with the military. Hablé con la embajada, con los militares y con los sindicalistas. Tuve encuentros clandestinos en lugares sórdidos para hablar con la gente que no quería hacerlo en público. Recogimos suficiente información con la que, en cierto modo, obligamos a realizar la investigación hasta que se llegó a descubrir a las personas culpables del crimen perpetrado. La matanza fue llevada a cabo por el batallón Atlacatl, el cual era el batallón número 1 de aquel país. Y parte de esta gente acababa de regresar de los Estados Unidos, donde había tenido un curso sobre derechos humanos, entre otros. 19 de los 26 oficiales implicados eran graduados de la escuela en cuestión, incluyendo a Jussi René Mendoza, el teniente que estuvo a cargo del escuadrón que mató a los jesuitas y a las 2 mujeres. Él había asistido a un curso de comando un año antes de la masacre. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas confirmó todas las pruebas que yo había presentado. El informe publicado el 15 de marzo de 1993 de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas citaba a oficiales específicos por haber cometido atrocidades durante la Guerra Civil en El Salvador. En la Escuela de Vigilancia de las Américas, Georgia, Vique Imerman comprobó que los nombres que se citaban en dicho informe coincidían con los que se encontraban en un documento del gobierno de los Estados Unidos. Comparé los nombres que se encontraban en el informe con la lista de nombres de los graduados de la Escuela de las Américas, la cual habíamos conseguido por medio de la Ley de Libre Expresión. Lo que encontré fue que 49 de los 60 y más oficiales de la lista se habían graduado de la Escuela de las Américas. Estos oficiales habían asistido a dicha escuela tanto antes como después de cometer atrocidades. Francisco del Cid aquí mismo estaba en la lista de comandantes 2 años después de haber cometido la masacre de alrededor de 16 civiles cuyos cadáveres habían sido quemados. El Salvador solo es una parte de la historia de la escuela. En su galería de honor están las fotografías de aquellos que habían recibido honores. Encabezando la lista se encuentra el nombre de Hugo Banzer, ex dictador de Bolivia y graduado de esta escuela. Otros, igualmente distinguidos, son los ex dictadores de Honduras, Ecuador y Argentina. Y muchos generales de otros países latinos y del Caribe
son citados por actos en contra de los derechos del hombre en sus propios países. Entre otros graduados, Manuel Noriega, expresidente de Panamá, actualmente en prisión en los Estados Unidos. 4 de 5 oficiales de rango de Honduras, quienes organizaron escuadrones de la muerte en los 80, son graduados de esta escuela. La mitad de 250 oficiales colombianos citados por abusos de los derechos humanos asistieron a dicha escuela. Los 3 oficiales peruanos de mayor categoría, convictos en febrero del 94 por haber asesinado a 9 universitarios y un profesor, se graduaron de la escuela. Lo mismo que el comandante del ejército peruano, que sacó tanques a las calles para impedir la investigación sobre los asesinatos. Durante la dictadura de la familia Somoza, más de 4.000 guardias de la Tropa Nacional se graduaron de la escuela. A muchos de ellos se los conoció posteriormente como contras, responsables de la muerte de miles de campesinos nicaragüenses en los 80. El general que estuvo a cargo de la llamada Guerra Sucia de la Argentina también se graduó de la escuela. Durante ese conflicto interno a fines de los años 70 y principios de los 80, aproximadamente 30.000 personas desaparecieron, fueron torturadas y asesinadas. El general Héctor Gramajo de Guatemala fue el principal orador en la ceremonia de graduación de la escuela en 1991. Grupos de derechos humanos denunciaron que él fue el arquitecto de las estrategias que legalizaron las atrocidades cometidas en Guatemala, las cuales dieron como resultado la muerte de más de 200.000 hombres, mujeres y niños. Como sacerdote católico, como ciudadano de los Estados Unidos, verdaderamente siento la responsabilidad de hablar claramente sobre esto. Esto no conduce a remediar nada, conduce a la muerte y al sufrimiento. En cierto modo, esta es la máquina de la muerte que está en nuestra propia patria, en el traspatio. No está en El Salvador ni en África del Sur. Estamos hablando de una escuela de asesinos, aquí mismo, en nuestra patria, la cual es mantenida y financiada con el dinero proveniente de nuestros impuestos. Se lo está haciendo a nombre nuestro. 30 millones de dólares de los impuestos que la gente paga en los Estados Unidos se gastó para renovar el cuartel general y las viviendas de la escuela. Es un atropello el uso que se hace de nuestros dólares provenientes de los impuestos, porque pienso que el promedio de los estadounidenses están convencidos de que es un propósito antiestadounidense. El 30 de septiembre del 93 se debatió en el Congreso por primera vez en su historia sobre la Escuela de las Américas, cuando el diputado Joseph Kennedy introdujo una enmienda para el presupuesto del Departamento de Defensa. Mi enmienda reduciría la cuenta de operación y mantenimiento del ejército en 2.9 millones de dólares, suma que es destinada al funcionamiento de la Escuela de las Américas del Ejército en el fuerte Benning, Georgia. El propósito de esta enmienda es cerrar la escuela. ¿Por qué deberíamos seguir invirtiendo y permitiendo que continúe el crimen que alientan los militares? ¿Por qué deberíamos seguir entrenando criminales para que maten a su propia gente? Voten por la paz. Voten por la no violencia. Voten por la armonía. Voten por la enmienda de Kennedy. 174 votaron a favor, 256 en contra. Tenemos solamente 30 o 40 votos en contra. Eso significa que si la gente en el país se entera de esto y si se les